Hola. Pues, bueno, pues yo soy Cintia. ¿Y tú? Y yo soy Lidia. Las dos somos intérpretes de lengua de signos, también somos traductoras de lengua de signos y formadoras de lengua de signos. Vale, muy bien. Pues empezamos a jugar en 2016, 2017 aproximadamente. Y no sé, la verdad que no recuerdo muy bien cómo descubrimos esto de los escapes, pero fue con compañeros de clase. Un día alguien propuso, fuiste tú, no me acuerdo, la verdad. Fuiste tú, que haciendo prácticas alguien te dijo que había hecho un escape, bueno, algo así, puede ser. Em, Alguien propuso la idea de jugar un escape y bueno, lo probamos, nos gustó y de ahí, pues durante una larga época fue un no parar de jugar y jugar. Y bueno, hasta el día de hoy. Y es cierto, empezamos con equipo y al final, poco, no tardamos mucho. Probamos a ver qué tal las dos solas y solemos jugar solas. Nos gustó la experiencia con equipo. Alguna vez hemos repetido con gente, pero si podemos, preferimos jugar las dos. Es un reto. Pues las dos somos así un poquito ratitas de biblioteca, nos gusta mucho pensar y todo lo que son retos mentales, como nuestro trabajo al fin y al cabo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos engancha más de jugar. El puntito también competitivo, no sí, tanto competir con otras personas, sino el ser capaz de, es lo que más nos engancha de los rooms. Sí, pero bueno, por norma general, nosotras salimos de las salas. En esa ocasión fue que tuvimos un problema porque teníamos un Game Master que era nuevo, era su primer día, además que no hablaba español y nos tuvo atascadas en la primera prueba, donde también era la primera vez que jugábamos nosotras dos solas y le pedimos un poco de ayuda para continuar y nada, que nos decía que miráramos unas transparencias que teníamos más que vistas, nos las sabíamos de memoria y él insistía en que miráramos esas transparencias y no nos daba más ayuda, entonces nos pasamos 50 minutos de reloj mirando las malditas transparencias y nada, que no salimos porque nos pasamos 50 minutos en la misma prueba que era la primera y ahí se acabó nuestra primera experiencia como equipo de dos en un escape y creo que es de las pocas salas de las que no hemos salido. Pese a todo, en un toque de autoestima decidimos que volvíamos a probar porque a ver si no era cosa nuestra lo que había pasado y ya entonces, ya a partir de entonces sí que jugamos las dos solas. Mira las transparencias. Era, mira las transparencias y yo ya las estoy mirando si las tengo aquí, pero no veo nada. Yo no. Sí. Estábamos desesperadas ya. O sea, yo no sé si fue cuando empecé a sentarme en el suelo de desesperación.
en los rooms, pero es que no hablaba castellano, entonces no nos entendía y ya nosotras no sabíamos cómo decirles que ni en inglés, ni en castellano, ni en catalán, es que no había ninguna lengua que compartiésemos con el Game Master. No había forma de hacernos entender con él, entonces, bueno, pues... Y llevábamos pocas salas como para pensar en que aquello, o sea, sí que vimos que no era normal, pero tampoco teníamos estrategias como le doy al botón rojo y me piro, pues tampoco se nos pasó por la cabeza, era como, esto se tiene que poder desencallar de alguna forma y como también llevábamos muy pocos room escapes y era el primero en pareja, pues inicialmente pensamos que era bastante que nos pasaba algo a nosotras, luego ya pues bueno, fue desesperante y hasta que se acabó el tiempo, por suerte, se acabó el tiempo de esa sala. Uh-huh. Yo creo que ahora ya me escuchan. A ver si me lo confirma la secretaria por ahí. Vale, ha costado un poco. Mil disculpas. Bueno, hemos analizado ya vuestra primera derrota en un room escape, el principio de vuestras andaduras, el por qué os enganchan los rooms. ¿Cuántos rooms lleváis jugados? Eso si lo habéis dicho, no me he quedado con el dato. No lo hemos dicho. No llevamos muchos tampoco, llevamos unos 200 más o menos. Bueno, 200, pero desde hace mucho tiempo, porque jugáis sí. de los primeritos. Por cierto, me comentabais antes, un room, zona de Bac de Roda, más o menos, Bac de Roda San Martí, temática alemana, nazi, de los primeritos de Barcelona, a los del chat, a ver si alguno me sabe decir cuál es, porque ellas no se acuerdan de cuál era y yo no caigo. Seguimos. De esos 200 rooms que lleváis, más o menos, un top 3 rapidito. ¿Os animáis? Puede ser yo no creo que compartido. Coincidimos en Action House de Madrid, Bien. en todas las salas que hemos jugado. Sí. Y yo tal vez me quedo también por la sorpresa que me llevé con Vortex. Vortex of Office. Tao en Calella. Uh-huh. Y luego los dos de Bizarre los disfruté muchísimo. Bien. Yo con Action House, con todas las que hemos hecho, Uh-huh. hemos hecho 3, 4 de Action House, 4. las 2 renovadas. Vale, pues con las 4. Y Circus de Bizarre, la disfruté muchísimo. Y te parecerá una locura lo que voy a decir. No recuerdo el nombre, pero una en Madrid que me dio mucho miedo. Tú lo pasaste muy mal y a mí me dio mucho miedo. Ah, sí. Paranormal, pues el esa... bosque. No, si no jugamos de miedo. La de la nave espacial. Esa. RK Games, quizá. Esta. Sí. Puede ser, no sé, no recuerdo el nombre. Pero es que somos unas cagadas, pero, o sea, de manual, de verdad. Y no jugamos ni tensión, ni miedo, ni nada que pueda haber un mínimo susto, porque de verdad yo me paralizo y acabo hecha una bolita en un rincón y Lidia tiene que hacerlo todo sola porque yo soy incapaz de pensar. Entonces, nada de miedo o tensión. Pero es que al final me lo pasé bien. Yo no, a mí la Game Master me llevó al lavabo y me dijo, si te sigues poniendo así, paramos el juego y seguís a lo vuestro, pero yo lo pasé muy mal. Vaya. Hice mucho el tonto, entonces a mí me gustó. Era un juego un poco curioso ese, la verdad. Sí. Curioso, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que todas las sesiones eran diferentes entre sí. Había poquito juego, pero la Game Master jugaba con todos. Era más un juego de Game Master que no un escape room como tal. En su época a la gente le gustaba mucho. Sí. O sea, yo he visto desde fuera, sí, porque yo en ese momento lo pasé mucho peor que ella, pero bueno, al final acabamos bailando por la sala y haciendo cosas varias y bueno, al final... Cosas varias. Sí. Me puedo imaginar. Oye, ¿cómo decidís que nos gustan los escapes de terror? ¿En qué momento? Porque entiendo que hubo un primer contacto y no fue ese, ¿no? No hemos hecho creo que no ha llegado nunca a haber contacto. Bueno, hicimos unas sabiendas, pero ya sabíamos que el terror no era el nuestro y este era no de terror, pero sí que era
con el puntito y yo creo que había susto final, yo creo, estoy convencida y no nos lo llevamos. Lo hicimos. Porque es que esta iba detrás de mí, con las dos luces yo iba a oscuras y me ponía por delante y ahí lo que yo me encontrase. Sí, y había momentos en que Lidia se iba a hacer pruebas y yo me quedaba sentadita en una habitación con todas las luces y entonces ella se iba a oscuras por toda la sala haciendo pruebas y yo me quedaba sentadita con las linternas sin hacer nada porque yo no puedo pensar, si tengo miedo me paralizo. Entonces hizo todo el room ella sola. Joder. Y salimos, pero lo hizo todo ella. Entonces, si ya pensábamos que el terror no era lo nuestro, después de esta, que más el Game Master se portó muy bien con nosotras, bien, sí. O sea, pese a que tenía el puntito así de susto, nos supo llevar muy bien y no darnos demasiado susto para que, al fin y al cabo, lo que hicimos, yo al menos lo disfruté, yo creo que ella menos, y ahí sí que dijimos que ninguno más, y misterio, lo que sea, pero luces apagadas, por ejemplo, ella lo pasa muy mal. Y la posibilidad de que aparezca por allí un actor y demás no nos mola. Nos atrae. No. Oye, pero se podría decir que tú, Lidia, entonces, si algún día fueses a las de miedo, llevarías a Cintia para que pagase menos, porque si tú sola pudiste salir... Sí. Pero yo creo que tampoco iría. Yo no lo pasé bien porque no es mi estilo. Estoy más pendiente de qué podría pasar y demás que de jugar y de pasármelo bien. Claro. Entonces, bueno, hicimos que era el que estaba en Esparraguera. Sí, me acuerdo. Y el Game Master, la verdad que se le ocurrió mucho, pero yo no volvería otra vez a fiarme de que el pobre Game Master tenga que saber leer también la partida y quitar la mayoría de sustos porque no es que hubiesen hecho que no hubiésemos jugado. Era un escape que estaba en una casa, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora no recuerdo el nombre, pero sí sé cuál era. Era de los flojitos de terror de la época. O sea, era bueno Pues para iniciarse. Pues imagínate. Qué guay. Oye, hablándonos un poquito de Binomils. ¿Qué es Binomils? ¿A qué os dedicáis exactamente? Pues como ha dicho Lidia, somos intérpretes de lengua de signos, traductoras de lengua de signos. Y bueno, también hacemos subtitulación. Y no sé, ¿qué quieres saber? También hacemos subtitulación normal, no en lengua de signos. O le llamáis subtitular. Hombre, es que ahora me has dejado un poco roto, claro. Lo normal, poner un vídeo y las letras debajo. Okay, claro. Y para eso hay, o haces la carrera de traducción e interpretación como ha hecho Cintia o haces el máster de subtitulación como he hecho yo. Es decir, subtitular no es escribir todo lo que se está hablando, hay unas normas y unas pautas que seguir y las dos tenemos la titulación. Vale. No, es que luego digo, hostia, pues quizá lo de traducir al lenguaje de signos también se llama subtitular en algún momento. Por eso... No, es lo que te imaginabas. Me he pegado pantalla azul. Bien. La primera. Vale, y ¿para qué se utiliza eso? ¿Qué ofrecéis? O sea, la subtitulación evidentemente sabemos para lo que sirve, pero traducir al lenguaje de signos, lengua... Pues sirve para que las personas oyentes y las personas sordas se puedan comunicar y estar en igualdad de condiciones en cualquier situación. Es decir, si una persona oyente se quiere comunicar con una persona sorda, la persona oyente no sabe lengua de signos por norma general, entonces la persona oyente necesitará una intérprete para poderse comunicar con la persona sorda. Correcto. A veces tenemos muy asociado el planteamiento de que es la persona sorda la que necesita a un intérprete de lengua de signos y, bueno, también la persona oyente, si no sabe lengua de signos, es la que va a necesitar a intérprete. Por lo tanto, son las dos partes de la comunicación las que nos necesitan. Y es lo que decía Cintia, al final igualamos situaciones y que personas oyentes y personas sordas puedan estar en igualdad y disfrutar de la vida, del ocio, de lo que sea, de la misma forma. Sí, claro, se tiene que intentar que todos disfruten por igual, pese a ciertas limitaciones que por circunstancias o por nacimiento vienen dadas. Obviamente estáis aquí porque habéis adaptado algunos escape rooms. ¿Son muchos los que se han animado a dar el paso? Nos pilló la pandemia también por el camino y se ha cortado un poco
esa línea que llevábamos, pero antes estábamos repasando. ¿Tienes tú así en mente el listado? Sí, la primera versión de la SOGA fue accesible en su día. De hecho, fue el primero que hicimos Primero, accesibles. sí. Un saludo a David. Luego, Si no me equivoco, David, creo que sea así, casi seguro. Sí. Luego también Operación Orpheus de Escapario. Ajá. Vilanova. La Sospecha De Escapem. Escape. de Escape. La Sala Toys de Bizarre. De Bizarre. La Sala Circus de De Bizarre Bizarre. también. Y varios halls a demanda. Halls a demanda son halls que no están en una sala, sino de estos itinerantes que hacen como a medida. Sí. O sea, Bueno, de hecho, con probablemente... Escape en su día... ¿Sí? Perdón. Di. No, que con Escape en su día también hablamos con Ricardo y sí que tenía la posibilidad en la web de que si algún grupo de personas sordas lo pedía, que nosotras fuésemos a los halls que tenía en el local. Lo que después creo que no llegamos a hacer ninguno, siempre fueron en desplazamiento. Sí, desplazaron. Sí. Qué guay. Porque eso está muy bien para las empresas y sobre todo empresas de ciertos colectivos que puedan disponer de esa opción. Eso me parece súper interesante. Bueno, y también han ido a institutos, por ejemplo. Sí, llevamos un hall a un instituto donde había alguna persona sorda. 2, 3, No sé cuántas. 2, 3 veces. Sí. Institutos. Y luego también nosotras organizamos junto con una asociación de personas sordas un hall escape de 50 personas, ¿eran en total? De 50 personas sordas. Y allí quienes realmente necesitaban a la intérprete eran los pobres Game Masters que no entendían a los jugadores. Claro. Y fue, la verdad, que espectacular. Sí. Ver cómo podían disfrutar, ¿no? Igual que cualquier jugador de skate, ¿no? Igual que nosotras en nuestro tiempo libre. O sea, fue la verdad que una maravilla. Hostia, preguntan por el chat, que supongo que no tendréis idea, pero si tenéis los números... Un momentito, que Trasto me está pisando el teclado para variar. Gracias. Si tenéis los números de cuántos jugadores habituales hay sordos en Cataluña. Y claro, no hay demasiadas salas accesibles. Y al final las que son accesibles ya las han jugado. Pero sí que eso, antes de pandemia había unas 20 mujeres que jugaban juntas, que al final sí buscaban room escapes que tuviesen 2 salas o 3 o 4, las que fuesen, porque se movían bastante. Y luego bastantes grupos de jóvenes, algunos mixtos, o sea, en el grupo tanto personas sordas como personas oyentes. Y luego supongo que si se ofreciese, como tú comentabas, a empresas y demás, más personas sordas les picaría el gusanillo. Sí. Pero no van a ir a jugar room escape así espontáneamente, Claro. porque van a pensar lo que piensan siempre: no voy a poder jugar. Ahí está, es que no es va a ser normal. accesible para mí. Por lo tanto, si esto no se comunica, no van a pensar que esta actividad es apta para que la puedan hacer. Entonces hay que hacer mucha labor de hacerles llegar qué ocio es accesible para estas personas y demás, porque si no, por sí mismos no van a pensar, uy, voy a hacer esto a ver qué tal, porque van a pensar, no, hay comunicación oral y por lo tanto no voy a poder hacerlo. Pensad que las personas sordas no están acostumbradas a tener ocio, no están acostumbradas a poder ir al cine, porque hay pocos cines que ofrezcan la posibilidad de ver películas con subtitulación o de poder ir, o incluso con intérprete de lengua de signos. Hay pocas obras de teatro que sean accesibles, ya sea con subtitulación o con intérprete de lengua de signos. Obras de teatro subtituladas existen. Existen. Mira, primera noticia. Claro, sí. es que... Tienen muy poco acceso al ocio. Entonces, si queremos que las personas sordas puedan acceder al ocio, lo primero que tenemos que hacer es decirles que somos accesibles, que pueden venir a nosotros, porque están tan acostumbrados a no poder ir a los sitios que ya ni se molestan o ni se preocupan en preguntar, hey, ¿puedo venir? Porque saben que la respuesta habitual que suelen obtener es un no. No soy accesible y tampoco me voy a molestar en hacerme accesible para ti que vas a venir una vez. Entonces, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de preguntarte si me vas a decir que no? Entonces, lo que tenemos que hacer es muchísima difusión para que sepan que pueden venir a nosotros,
y que no se tienen que preocupar de nada porque aquí somos accesibles y no tienen que esforzarse por comunicarse, Claro. sino que pueden venir y disfrutar y divertirse como cualquier otra persona. No, no, Como es explicaba muy Cintia, que decía, importante. no, por una vez no voy a ser accesible para ti, pero ¿cuántas personas sordas hay que podrían ir una vez? Que se está perdiendo un nicho de mercado súper potente porque, como comentaba Cintia, no tienen acceso al ocio. Es decir, el dinero que cualquier persona destina al ocio, las personas sordas lo tienen muy limitado para ver qué hacen. Es decir, que si hubiese más roomscapes accesibles, sería algo que tendrían, bueno, yo creo que estarían bastante viciados y irían a todos los que fuesen accesibles porque Claro, realmente, sería lo único que podrían hacer. O sea, no claro, lo único, pero coño, es una puerta que se les abre y sí. es interesante. Tienen ahí billetes guardados a cascoporro que no han estado gastando todos estos años. Es una Y verdadera además, lástima. y además es eso, pues si una obra de teatro es accesible para personas sordas, por ejemplo, con una intérprete de lengua de signos, pues será unos días concretos. O vas o no vas, pero ya, o sea, si no pierdes la oportunidad. Con los roomscapes, al menos con nuestro planteamiento, una persona sorda puede decir en cualquier momento, reservo, y va a poder jugar. No depende de tener que avisar al roomscape, avisar, que le den una hora especial, no, Claro. no. Tienen la misma espontaneidad que Que podríamos una tener reserva el resto de normal. jugadores oyentes. Sí. Eso está Y muy bien. además que sí que es cierto que no hay un censo oficial de cuántas personas sordas hay en total, porque hay muchas personas sordas que no se contabilizan como personas sordas porque pues tienen otras cosas añadidas, ¿no? O se priorizan otras cosas antes que la sordera, pero hay aproximadamente entre un 5 y un 8% de personas sordas en España. Es que parece poco, Eso es mucho, pero ¿eh? es bastante población, entre un 5 y un 8%. Son muchísimas personas sordas que nos estamos dejando atrás y podrían participar del ocio. Es una burrada de gente. Mucho, mucho, Sí. mucho. Hostia. Mira, dicen por el chat que en Exa tuvo Murder, que era un Hallscape en Zaragoza durante 2 años, adaptado a personas sordas y a personas en sillas de ruedas, que hicieron un mailing y anuncios a todos los centros y asociaciones de la zona, pero no tuvieron ni un solo grupo. ¿Que dónde creéis que puede estar el fallo? Nosotras, sillas de ruedas, no podemos opinar, pero sí que en cuanto a personas sordas, al final es primero que la comunicación esté bien hecha con el vocabulario adecuado y después un poco que conozcan quién hay detrás. Es decir, que alguien diga puedes venir no significa que esté bien hecho y tal vez no irá nadie. Entonces, es que quién lo ha hecho, quién está haciendo esa difusión, si lo hace la propia empresa y estos centros y asociaciones no la conocen. Ujú. Posiblemente es que no van ni a leer ese correo, por desgracia, ¿eh? Vaya. Entonces es un poco más labor de alguien que esté un poco Vinculado, claro. en una posición intermedia que pueda hacer de nexo entre el roomscape y con toda la comunidad sorda. Y luego muchas veces también, igual no está bien que digamos esto, pero las asociaciones muchas veces solo publicitan aquello que hacen las mismas asociaciones. Entonces a veces la comunicación se corta allí. La comunicación no va más allá de la asociación porque solo le interesa lo que hace la asociación. Entonces es importante tener contacto directo con las personas sordas y que entre las personas sordas puedan comunicar entre ellas mismas que existe algo que lo han probado, que es efectivo, que funciona, que está bien hecho y que entre ellas se lo vayan diciendo y haciendo la difusión entre las mismas personas sordas. Por lo que os decimos, porque las asociaciones muchas veces sí que deberían defender los intereses e ir en pro de las personas sordas, pero no lo hacen, solo defienden los intereses de la misma entidad. Pues está feo, porque estás representando, o eres el nexo con la sociedad, llamémosle, no le llamemos de ninguna manera porque me entré la pata, o sea, con los que no son sordos. Oyentes. Claro, eso, el nexo entre oyentes y sordos, y joder, alguien te está abriendo la puerta para que les puedas ofrecer algo diferente a esta gente que lo disfrute, y no, si no lo organizo yo o si no chupo yo, pues no. Eso. Pero también está la parte esa de lo habrá hecho bien porque... Bueno, pues hay que la mucha gente asociación que, vaya y diga, quiero probarlo, quiero certificarlo de alguna manera y ya está. O
sea, en todo hay certificadores o gente que da su ok, esto Aquí es en un apto. principio no hay, además debería certificar a alguien que sea intérprete traductor de lengua de signos, una persona sorda como tal. Ujú. Como usuario de esa sala sí que podría contar desde su perspectiva de usuario, pero no desde la perspectiva de cómo está adaptada la sala, porque no sabe la parte de sonido, no puede llegar a saber cómo era ni qué se ha hecho para adaptarla. Claro. Mira, dice David de Bizarre precisamente Mm. que a ellos también les cuesta llegar a ese público, aunque sí que van haciendo algunas sesiones. Oye, Y explícanos si además, cómo adaptáis una sala, cómo es el proceso. Y luego, si queréis, primero la pues un jugamos. presupuesto. Yo creo que a la gente le interesará saber más o menos por dónde pueden ir los tiros y si les va a rentar aprovechar ese nicho de mercado posible de, recordemos, 5-8%, habéis dicho. Sí. Lo primero es jugar la sala para saber qué es lo que hay dentro y también para valorar si la sala es fácilmente adaptable o hay que hacer algo muy... O sea, hay pruebas que son auditivas, pero auditivas de tal forma que necesitas oír. Y que si la tienes que adaptar, tal vez la adaptación es muy complicada, no casa con la sala y demás. Yo creo que de estas nos hemos encontrado muy poquitas, porque todas al final con luces y demás se podía hacer. Pero bueno, por si acaso siempre la jugamos Ujú. y luego les proponemos hacer la reunión para hablar de la sala en sí. No de cualquier sala, de cómo voy a adaptar cualquier sala de RoomScape, sino cómo voy a adaptar la tuya con las pruebas que tienes, con el tipo de sistema que has elegido para dar las pistas y demás. Es que cada sala es muy diferente. O sea, es la gracia de esto, que todas son diferentes. Y no es como una película, o sea, no tiene nada que ver, porque la película está sentado y te limitas a ver esto, tienes que tocar, tienes que oír, tienes que oler, tienes que muchas cosas. Vale, una vez Sí. habéis jugado la sala, analizáis y si la sala es apta para ser traducida, ¿cómo se encuentra una persona sorda una sala traducida? Es que eso es lo que yo todavía no acabo de ver. Nosotras tenemos tenemos una base de datos con muchas personas sordas. Entonces lo que hacemos es directamente les decimos la sala es accesible. Yo creo que no ha preguntado Ah, ¿no? cómo encuentra la sala Perdón. ¿Cómo se encuentra la sala? Ahí. ¿Cómo es la sala? Pues por si acaso, tenemos una base de datos y podemos hacer difusión. Venga, cuña publicitaria. Bien. Perdón. Pues la sala la podrían jugar personas sordas y personas oyentes a la vez. Es decir, grupos mixtos. No hace falta que jueguen solo personas sordas, sino que podría ir un grupo de, por ejemplo, una familia donde los padres son oyentes y los hijos son sordos. Ujú. Podrían jugar juntos sin problemas, sin que nadie se pierda el juego, porque tiene que explicarle a la persona sorda lo que está pasando. Podrían jugar juntos a la vez y todos podrían entender y saber lo que está pasando en el mismo momento. Ni con la obligación de que todos sepan lengua de signos a un nivel muy alto. Se entiende que una sala de RoomScape, a no ser que sí que sea algo organizado por una empresa, pero que normalmente ya nos vamos a un hall, que la adaptación sería diferente. Un RoomScape se asume que el grupo que va a jugar en RoomScape, entre ellos se entienden. De alguna forma tienen un sistema de comunicación, sea el que sea. Leyendo labios, lengua de signos, un poti-poti, inventándose las cosas, da igual, ellos se pueden comunicar. Y ese grupo que ya se comunica entre sí, cuando llega a la sala, todos reciben la información en el mismo momento por diferentes canales y cada uno elige qué canal es el que prefiere o al que puede acceder. Evidentemente, una persona sorda que no oye absolutamente nada no va a escoger el canal auditivo, o sea, va a mirar la lengua de signos o a leer los subtítulos. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo accede en igualdad de condiciones a esa sala. Vale. Y una persona sorda que encuentra, o sea, hay unos papelitos con signos, hay una tablet con vosotras traduciendo lo que está poniendo. Es que eso es lo que no acabo de ver. Eso depende un poco del modo de comunicación de cada sala. Habrá salas que se comuniquen ya de por sí con los jugadores con papelitos, entonces les asesoramos sobre cómo tienen que escribir para poderse comunicar mejor con personas sordas. Habrá salas que ya se comuniquen con los jugadores de forma normal. Por ejemplo, si vais vosotros a jugar, ya utilizan una tablet, entonces les asesoramos sobre cómo tienen que utilizar la tablet con personas sordas. Vale.
Es decir, no vamos a cambiar la esencia ni la forma de comunicarse. Bueno, la cambiamos si es un walkie. La cambiamos, por supuesto. Si utilizan un walkie, una persona sorda no puede utilizar un walkie porque no va a oír nada. Pero intentamos modificar lo mínimo la esencia del room. Vale, ¿no? Y con lo que comentaba Cintia de los papelitos que asesoramos sobre cómo escribir, hay que tener en cuenta que no todas las personas sordas saben leer y escribir perfectamente. Hay un gran porcentaje, sobre todo de las personas que se quedaron sordas antes de aprender a hablar, que tienen problemas de lectoescritura. Es posible que sí que pueda entender las palabras, que lee y demás, pero que a lo mejor el contexto global de la frase no. Hay personas sordas que leen y escriben muy bien. No quiero que nadie se vaya con esa sensación de que las personas sordas no saben leer y escribir. Saben. Lo que hay muchas que tienen dificultades. Por lo tanto, nosotras a las salas les asesoramos cómo simplificar la gramática de las frases, no cómo hacerlo para tontos, porque no es para nada eso, sino, hay una serie de estrategias que facilitan la lectura y que, por lo tanto, cuando se tengan que comunicar de forma escrita, lo apliquen por si acaso quien tienen delante, ese grupo que ha ido a jugar, hay alguien que tiene alguna dificultad para leer, pues para que se lo pongan más sencillo, porque a veces tendemos a escribir de forma muy rebuscada, con frases muy largas, y eso realmente dificulta la lectura para cualquier persona. Ahora me ha venido un flash. ¿Hay signos en negrita? O sea, ¿puedes hacer énfasis en un signo? Sí. Guay. O sea, cualquier entonación Ajá. de la voz se puede representar mediante la lengua de signos. Vaya, que puedes gritar en lengua de signos. A ver, dime hola y luego dime hola de Mickey Mouse. Pues, hola. No, hola entonces no. ¿Cómo te llamas? Hola es muy simple. Vale. Pero es que de Mickey Mouse no me imagino cómo sería de Mickey Mouse. Pero te puedo decir... Si lo haces con la voz, te lo puede interpretar. No, sí, hombre, estoy yo para hacer vocecitas, ¿no? Una voz de niño pequeño. De niño pequeño sí que te lo puedo hacer, venga. ¿Cómo te llamas? Normal. Sí. Ajá. ¿Sí? Y de niño pequeño sería... Vale. Había diferencia ahí, ¿no? Sí, claro. En tu postura de cuerpo y tu expresión facial, evidentemente. Pues eso. No, claro, es simplificar las cosas, porque tal y como dices, la gente que se ha quedado sorda o ha nacido sorda, joder, eso es muy complicado para aprender. Todo es más complicado. Pero justamente no es simplificar, es traspasarle toda la información. Sí. O sea, si estamos dando una información de que es alguien que habla así de forma como muy oscura, porque tal, está escrito de hablar de forma oscura es muy sordo. No es oscuro, o sea, no es sordo. Lo estás liando. No, sí, pues eso, pues que nos imaginamos, ¿no? En un lugar lúgubre, con esa, sí, con esa otra connotación. Pues eso, que habla así, pues como con esta forma, porque está explicando, porque no sé qué, que puede ser malo y demás. En la lengua de signos se ha de traspasar también. Claro. Porque si no, y sobre todo en una sala de room escape, donde esa parte de teatralización es tan importante, no pueden tener una persona normal, como una intérprete que sale en telediario, sí, con que la es cara totalmente neutra. O sea, tienen que vivir la misma experiencia y esos matices de entonación tienen que también poderlos vivir a través de la lengua de signos. O sea, justamente es al revés. Más que simplificar es poner en igualdad aquello que una persona oyente recibiría con audio, que lo puedan recibir exactamente igual con lengua de signos. Y por lo tanto es tan importante que juguemos la sala y luego el contacto con los propietarios de la sala, que nos cuenten por qué han hecho qué, con qué intención, y que nos den estos matices para que realmente podamos hacer una interpretación muchísimo mejor. Claro. Es complicadete, o sea, es guay, pero complicado a su vez. Claro, yo vais hablando y voy pensando, sí, claro, porque a veces he visto películas con subtítulos y te pone ahí entre corchetes sonido de lluvia o cantando ligeramente y luego el texto. Claro, transmitirlo leído, bueno, pues es plano, pero quizá es incluso mejor con la lengua de signos. Porque para quien sabe lengua de signos, tal vez en ese aspecto sí que es más rica. Sí. Lo que no todas las personas sordas saben lengua de signos. Claro. Se ha de jugar también con esa posibilidad de que vayan a jugar
una sala personas sordas que no sepan lengua de signos, o que en el grupo haya personas sordas que sepan lengua de signos, otras que no, otras oyentes que tampoco saben lengua de signos y entran en la sala. Claro, por eso ofrecemos diferentes canales por donde pueden acceder a la información y para que puedan jugar grupos mixtos, para que cada uno pueda elegir y priorizar qué es lo que prefiere. Sí, porque no es una sesión exclusiva para sordos, no es una sesión exclusiva para oyentes, es mixto y os adaptáis a el lenguaje que sabe la persona sorda en cuestión. Bueno, sorda o sordomuda, que entiendo que sí, es lo mismo. Sordo. También, ¿no? No, O sea, sé no que existen no las es lo personas mismo, lo tengo sordomudas. claro. No existen. No. Y además las personas sordas, si les llamas sordomudos, se lo toman como algo ofensivo. Es algo que viene de la época de Franco, que les llamaban sordomudos y se lo toman como un insulto. De hecho, yo siempre digo lo mismo, que parece una broma, pero es que es verdad. Si tú a una persona sorda le pisas, vas a oír su voz, por lo tanto no es muda. Ok. Pero Eso puede es haber una de alguien las que cosas que tenga antes problemas hablábamos. en las cuerdas, ¿no? Y que no emita ningún Sí, sonido. pero además debería tener problemas en el diafragma y no ser capaz de lanzar aire desde el diafragma. Vale. Sería complicado. En O sea, no general, existen los voz, sordomudos, existen solo los sordos. sí. Ok. Pero luego, dentro de los sordos, están los que sí que saben vocalizar y los que no. Por decirlo de alguna Ahí manera, sin embarrarme. Sí, o sea, la voz la tiene, luego está las oportunidades que haya tenido durante su vida para poder tener, pues no sé, sesiones de logopedia, terapia vocal y demás. Ahí juega un poco el factor suerte, el factor ambiente y algunas capacidades propias de cómo nace cada persona. Sí. Pero es eso, sí que es cierto que hay personas sordas que se les puede entender mejor y otras que cuesta mucho entender, pero no significa que sean mudas porque pues, tienen. Claro. O el ejemplo de una persona que se haya quedado sorda por un accidente o lo que sea y supiera hablar. Entonces sí que probablemente va a ir perdiendo práctica porque de no escucharte va degenerando tu capacidad de hablar. Vale, guay. Interesante. Y puede que pierda a lo mejor cierta entonación y demás, pero poder hablar, siempre poder hablar. Preguntan, voy a hacer un cambio de orden en las preguntas porque la segunda tiene más tema ahora. Una consulta, en una sesión donde solo juegan personas sordas, ¿recomendáis apagar el hilo musical, dejarlo o es indiferente? Depende. Si son personas sordas sin ningún tipo de resto auditivo, va a ser totalmente indiferente porque no lo van a oír. Si son personas que tienen restos auditivos y además los aprovechan porque llevan ayudas técnicas, es decir, implante o audífono, quizá mejor apagarlo porque les puede molestar y les puede dificultar oír a sus compañeros. O no, porque justo no. esa persona considera que no le molesta y que quiere vivir esa experiencia de la música. Por lo tanto, al final yo lo resumiría todo de lo que ya he dicho, depende y pregunta. Preguntar, sí, justo. Sí. Me he cortado cuando iba a decir preguntar. Perdón. Claro. Sí. Es que hay según qué salas que no es solo el sonido, sino las vibraciones o el aire que mueve la música en algunos momentos. O sea, momentos de explosiones o impactos de terror, lo que sea, notas, a veces te asusta más el golpe de sonido que no el actor. Entonces, claro, si es una vibración de suelo o de paredes, eso las personas sordas lo sienten exactamente igual. Pero sí lo de Claro, en ese preguntar. caso sería algo que va con la sala y por lo tanto sí que aquí no sería pregunta, es lo haces, porque forma parte Claro. del funcionamiento de la sala y del juego. Yo creo que aquí Dani va más por hilo musical que tienes de fondo y aquí sí que yo, bueno, preguntar, yo creo que siempre es lo mejor y si no se ponen de acuerdo, que decida el grupo cuál es la solución y que se apañen ellos. Vale, y la segunda pregunta que hacen es, ¿un jugador sordo puede jugar en cualquier comunidad o cambian los signos dependiendo de la zona? Eso yo me he documentado, ¿no? O sea, he mirado 2 minutos el internet y me he quedado flipando que hay diferentes idiomas. O sea, eso o sea, estar muy colgado para ser tan cabrón de inventar diferentes idiomas. A ver,
Hagamos uno Es universal. Contadnos por qué. como pasa con las lenguas orales, porque tenemos el catalán, el castellano, el euskera, el gallego, el inglés, el francés. Las lenguas de signos nacen por una necesidad comunicativa, igual que las lenguas orales. No es que alguien se las haya inventado porque sí, sino pues en un territorio hay una necesidad de comunicarse entre personas sordas y, oye, pues nace la lengua de signos, que es una lengua porque tiene su gramática y sus cosas, como cualquier lengua. No es nada inventado, no son gestos, no es mímica. Eh, y por eso hay distintas lenguas, que son pocos comparado con las personas oyentes. Sí, pero bueno, tienen su cultura propia y la lengua al final no deja de estar ligada a una identidad y, como he dicho, a una cultura. Entonces, de ahí que existan tantas lenguas de signos, ¿no? No sé. Sí, no las quieren perder como nosotros no queremos perder nuestras lenguas orales. El esperanto en su día no triunfó. Durante mucho tiempo el francés era como una lengua más o menos franca, internacional, pero no desaparecieron otras lenguas. Ahora estamos con el inglés, que un poco lo mismo. Todos queremos mantener nuestra propia lengua y con las lenguas de signos pasa lo mismo. En cada territorio se habla una lengua de signos O más de una lengua de signos. Bueno, yo hablaba de territorios de lengua de signos. Vale. Sí, comentar lo de los países. Sí, hay países que tienen más de una lengua de signos. Por ejemplo, aquí en España, en Cataluña se habla lengua de signos catalana, única y exclusivamente lengua de signos catalana, y en el resto del estado se habla lengua de signos español. En Cataluña no son bilingües como nosotros, que hablamos catalán y castellano. Las personas sordas catalanas solo hablan lengua de signos catalana. Y hay otros países donde se llega a hablar 3 lenguas de signos distintas en el mismo país. O sea que... Preguntan si habláis las dos vosotras, entiendo que sí, porque he visto una publicación, mira, ya son más de 2 minutos documentando, una publicación en que habéis anunciado que a partir de ahora os comunicaréis en redes en catalán. Así que eso, queda claro que sabéis las dos, pero yo sigo dándole vueltas, qué necesidad de hacer un signo para casa en español, uno en catalán y uno en inglés. O sea, me parece... Pues fíjate que la lengua de signos inglesa no existe. O sea, tenemos la lengua de signos británica, la lengua de signos americana, la lengua de signos australiana y la lengua de signos de cada país donde se habla inglés. Tiene una o varias por allí danzando de lenguas de signos. No está asociada con la lengua oral y es algo totalmente territorial y cultural de la lengua de signos. Bueno, cuéntame lo del pueblito este que yo me recuerdo. En Valencia creo que es un pueblo que es Moixent, que está entre valles, está allí entre diferentes valles y hace muchos años. Mira, pues hace muchos años por tema comunicaciones no había mucha entrada y salida de gente y en el pueblo empezaron a surgir casos de sordera genética, que además es rarísimo. O sea, la sordera normalmente no es genética. El 95% de personas sordas nacen en familias donde no hay ninguna otra persona sorda, por lo tanto es bastante extraño y en este pueblo pasó. Pues allí, por la necesidad que tenían de comunicarse, se creó una lengua de signos que cuando se pudieron abrir al mundo y por el tema de comunicaciones e infraestructuras poder salir más del pueblo y que pudiesen entrar, descubrieron que era totalmente diferente de la que se utilizaba en el otro lado del valle. Porque era en su territorio, se necesitaba y crearon lo que necesitaban. Y claro, cuando se pusieron en contacto con los de al lado, dijeron, ostras, es que es muy diferente. Al final, evidentemente, el grande gana al pequeño y la lengua de signos que había allí desapareció. Pero durante mucho tiempo era una lengua de signos que solo se hablaba allí en ese pueblo porque había muchas personas con sordera que la necesitaban. Bueno, en ese caso lo puedo entender. Porque eso era un pueblo pequeñito, estaba aislado y hicieron las 1001 para poder tirar adelante con su problema. Pero hoy en día que no se intente globalizar un poquito esto, me parece ir para atrás. Pero bueno, lo mismo que decías con las lenguas orales. O sea, tiene... Claro, ¿por qué estamos haciendo esto en castellano y no en inglés? Que se supone que es el más universal en estos momentos. Bueno, igual esto... Igual esto hace que Víctor se ponga contento. Sí que es verdad que hay una especie de esperanto en lengua de signos,
que tiene muchísima influencia de la lengua de signos americana. Ajá. Y tú utilizas signos, ese es un sistema de signos, ¿vale? Porque es algo inventado, no tiene una gramática propia. Tú utilizas la gramática de tu lengua de signos con signos que la mayoría vienen de la lengua de signos americana, otros signos son pactados por gente que era muy lista, y los signos que no te sabes, pones los tuyos. Y Vale. con eso te comunicas pues en conferencias, congresos internacionales y demás, y cuando viajas alrededor del mundo. ¿Qué pasa con esto? Que solo lo dominan personas sordas que tienen un nivel cultural muy alto y desgraciadamente no es la gran mayoría. Pero como en personas oyentes, es decir, Sí, al final, ¿qué personas sordas saben otras lenguas de signos? Las que se mueven. Ujú. La persona sorda que no sale de su barrio, de su ciudad, va a seguir utilizando la lengua de signos catalana. Es muy Ahí está. difícil que pueda, o sea, le puedan imponer una lengua de signos mayoritaria porque la que necesita es la que usa y es que no va a salir de ahí. Pero como nos pasa a nosotros las personas oyentes, al final, si tú te vas a otro país y te vas a estar mucho tiempo allí, vas a decidir aprender la lengua, pero si no, posiblemente la mayor parte de gente no decide aprender noruego. No, claro. O Pues un alguien poco, que pues, vaya igual. yendo de feria en feria y tenga que Ujú. hacer ponencias, por ejemplo, habitualmente fuera de España. Que se vaya pues a menudo a Francia, pues a cabo de un tiempo pues será capaz de dar la ponencia en francés, además de su idioma. Pero qué complicación todo esto. Pues para nosotras, para trabajar, también nos limita mucho. sí. Al final acabas buscando en diccionarios online con que Y territorialmente, o sea, nosotras no nos vamos a poder ir a trabajar a Francia, por ejemplo. La tenemos relativamente cerca porque vivimos en Barcelona, pero no voy a poder trabajar nunca en Francia. Pero son tan diferentes. Sí. Lengua de signos española y lengua de signos catalana comparten un 60-70% de los signos. Sí que es cierto que signos muy básicos como la familia y los colores sí que difieren bastante. Ya Ujú. cuando nos vamos a vocabulario más técnico y demás sí que es más parecido, pero con otras lenguas de signos no se parecen absolutamente en nada. O sea, el abecedario que tenemos en lengua de signos catalana o lengua de signos española, bueno, todas las letras se hacen con una mano, en lengua de signos británica todas las letras se hacen con dos manos. Y no se parece, no es que digas es que hacen lo mismo con las dos manos, no se parecen para nada. A lo que aquí es una A, allí es ¿no? La. Entonces, bueno. Complicado. Pero bueno, la española de la catalana debe ser pues como en lengua normal, ¿no? Le quitáis la última parte del signo y ya está. ¿Y qué es para ti la última parte del signo? Si Pues el no lo signo sé. se mueve en uno, en el otro se queda quieto, ¿o cómo lo hacemos? Le quitas el meñique a todos, ¿vale? Claro, eso es lo que se dice mucho por ahí, ¿no? Nada, tú para hablar Sí, catalán quitas la última letra o la última sílaba y ya está, sí. ya pues la catalá. Y venga, y para adelante. Joder, qué complicado es todo esto. O sea, cuando uno lo ve desde la barrera es mucho más simplón, pero a la que te le paras a pensar un poquito, es duro. Oye, ¿y en qué momento empezáis a plantearos lo de traducir escape rooms? Pues estábamos estudiando, fue a raíz de empezar a jugar, Ujú. justo cuando empezamos con el primer escape, creo, que nos encontramos con un walkie, ya pensamos, ¿y esto cómo lo va a hacer una persona sorda si Claro, no puede? barrera. Sí, y ya empezamos a maquinar cómo sería posible que jugara una persona sorda y empezamos a pensar, pero aún no habíamos dado con la tecla y fue así como empezamos a pensar un poco. Y luego se nos revolucionó bastante, Sí, porque fuimos a jugar la soga, hablando, salió el tema y nos dijo, pues nos reunimos y me lo explicáis. Y pues le vendimos la adaptación de un room escape, que sí que la teníamos pensada, lo que no teníamos material para hacerlo. no teníamos Entonces, ni cámara. empezamos a correr porque realmente le había encantado, supongo que lo explicamos muy bien esa primera vez, porque realmente sí que estaba muy pensado, pero no habíamos pensado en ofrecerlo. Pero bueno, surgió Ujú. y a No, partir de ahí fue. y David Y aparte acabamos, es un echado para adelante. O sea, yo creo que se le pone algo entre ceja y ceja y arrolla.
Vaya, que acabamos la reunión con él y nos fuimos a comprar la cámara, los focos y el croma porque no teníamos nada. Bueno, oye, os pegó un Así buen que, empujón. Yo creo que Sí, sí. si él no lo llega a Sí, hacer, porque quizá no estaríais aquí ahora. Sí, porque eso lo teníamos pensado y haríamos esto y tal, no sé qué, pero no habíamos pensado todavía en ofrecerlo y fue totalmente casual que al salir hablamos con él, nos dijo no sé qué de un grupo de italianos, le hicimos la broma y si fuesen personas sordas y nos dijo, uy, me encanta, nos hemos de reunir y en la reunión pues ya está. Sí, fue una cosa totalmente casual, ¿eh? Mira, una cosa llevó a la otra y Sí, sí. Mira, hasta el día de dice hoy. Dani de Mensaje. Bizarre que la soga, pues con la traducción, pues os financió el material. O sea, en parte Pues es mira, razón, porque así. él os dijo, necesito ese trabajo, y con lo que él os iba a pagar, pues vosotras comprasteis parte o todo el material. O sea, está guay. Por cierto, muchísimas gracias a David que se ha suscrito al canal. Para optar a algún sorteo cuando tenga tiempo de preparar algo y empecemos a sortear cositas, que ahora con la gala 10 escapes estamos que no paramos. De hecho tengo a María José ahí trabajando y a Trasto trabajando también, me está trabajando el teclado. También. Tío. También tienen becario. Sí. Ay. Oye, vosotras, ¿habéis votado en 10 escapes o qué? No, porque estamos la verdad que bastante desactualizadas. Así que sería Sí, ya un poco un me decíais sesgo. antes que últimamente no habéis jugado mucho. ¿Qué es lo último que recordáis haber jugado? Yo sé Tao, lo próximo que jugaréis, que me habéis dicho que tenéis un bono regalo para ir a la nueva de Cambruna, la Odisea Celular, que tiene sí. una caducidad un poquito larga, porque ya se sabe que no estáis jugando mucho últimamente. Y previamente Sí, Tao y qué más. jugamos antes. No sé. Es Es que hace bastante. que hace Porque bastante. claro, es que, o sea, yo creo que desde la pandemia habremos jugado 2 o 3. Sí, Solo. no mucho. Bueno, hemos jugado en Madrid, que hemos jugado ¿Qué jugamos? los dos de Los los dos de nuevos. Action House hace nada. Sí. Sí. Habíamos jugado los 2 anteriores de Action House y como habían renovado las salas, podíamos jugar los otros 2 y en una mañana nos los hicimos. A ver, pregunta así un poco entre la espada y la pared. ¿Qué porcentaje de rejugabilidad consideráis que tienen los Action House nuevos? Yo me acordaba de cosas. O sea, Sí, yo había juegos que recordaba cómo se hacía y aunque el juego no era exactamente igual, sabía dónde tenía que mirar. Depende de la memoria. Memoria de pescado. Si sois de mi equipo, de no tener memoria, totalmente rejugables. Vale. Tu opinión ahora mismo no me interesa. Gracias, Cintia, por la aportación. Lidia, un porcentaje que te aventures a No, o decir. sea, si te acuerdas de cómo resolver ciertos juegos, No, pero tú tienes memoria de elefante. bueno, vale, yo tengo muchísima memoria, pero yo recuerdo coger una cosa y decirte esto se hacía así. Sí. Vale, o sea, era un poco diferente porque no tenías que buscar lo mismo, pero Hace años que jugamos las salas. Sí, sí. Bueno, yo creo que me acuerdo de algunas contraseñas aún, o sea que... Anda ya. Que sí, Hostia. Sí. que sí. No, su opinión tampoco vale. No, está claro que no. O sea, una por poco y la otra por mucho. No sé para qué os he Claro. traído. O sea, a ver, vamos a cambiar de tema porque así no vamos a ningún lado, ¿sabes? Lo siento, Víctor. Oye, además de lo que decíais de traducción, ¿hay otros sectores que se hayan aventurado a traducir lo que ellos ofrecen a lengua de signos? Evidentemente el cine no cuenta y el teatro, como bien comentabais antes, pero que no sean ponencias o así conferencias grandes, algún sector Pues, que... nosotros hemos participado en la elaboración de instrucciones de 2 juegos de mesa Ujú. que estaban en muchos idiomas y también están tanto en lengua de signos catalana como en lengua de signos española. Y luego también tenemos ahí alguna cosilla de algún libro, también hacer la traducción a lengua de signos. Un libro. Pero ahora ha sido más, sí, Pero eso es muy largo, ¿no? bueno, ya hay algún libro accesible, al final, bueno, tienen derecho las personas sordas también a Sí, claro, disfrutar pero... del contenido y si es una persona sorda que además tiene muchos problemas de lectoescritura, qué mejor que si sabe lengua de signos pueda acceder en lengua de signos si así quiere. Y además que muchas veces el contenido de un libro se puede hacer mucho más visual, no solo por el hecho de que sea en lengua de signos, que la lengua de signos ya de por sí es visual, Ujú. sino
no es la palabra correcta, pero más poética visualmente. Sí, poner un poquito más de floritura al signo. Sí, O sea, Que creo lo que... puede incluso entender y valorar una persona que no sabe lengua de signos. sí. Claro. Sí, porque en los Sí. libros normalmente el texto es plano, no existe la negrita cursiva alguna vez. O sea, yo leo los champús, ¿eh? Y la pasta de dientes no, porque ya soy mayor. Ese es mi nivel de Pero lectura. en portugués no vale, ¿eh? Pero el Eh, turismo también sea Turismo también. Si vais por Andorra y veis unos plafones amarillos por la ciudad, ujú. con un QR le podéis dar, buscáis la banderita de Andorra y veréis Nicar Ah, por toda Andorra. bueno, es famosa en Andorra. Pronto no podrán andar por ahí. A ver, solo quien le haya dado por curiosidad, porque la lengua de signos, pues... Luego también últimamente, pues eso, mucha administración pública sí que está queriendo hacer muchas actividades accesibles, sobre todo a raíz de la pandemia, de ver cada día el recuadro de la intérprete en las ruedas de prensa y demás ha ayudado mucho a la visibilidad. Y también grupos de música, cada vez yo creo que hay más que se animan a poner una intérprete dentro de su grupo, no coger una de fuera, que también se podría, pero mucho mejor dentro, porque al final se tienen que trabajar muy bien las canciones y cada vez yo creo que hay más grupos o cantantes que se atreven con esto. Ujú. Rosalén ha creado escuela. Mira, dicen, David, que el Sarao Drag Futuroa de la Sala Apolo es una fiesta drag que ofrecen completa en lengua de signos. ¿Ah, sí? Poquito a poco. Indagaremos. Habrá que ir a echarle un ojo, yo no sabía nada. Oye, Mira que no salgo mucho ¿y de por qué fiesta, no pero- se ve más en televisión la lengua de signos? ¿Por qué creéis? Porque las intérpretes las ponen para cubrir la cuota en es que estamos leyendo el chat de David. Yo me lo apunto, espera. O sea, las televisiones tienen que cubrir cuotas de accesibilidad y una intérprete, según las cadenas, molesta bastante. Entonces, pues si tenéis insomnio, a las 3, 4 de la mañana hay bastantes programas con intérprete. Y a partir de las 5 o las 6 podéis ver hasta dibujos animados interpretados. Como ¿Qué? los niños a esas horas están despiertos. Claro. Pues... Y luego... Claro, la intérprete hay, por molesta, ejemplo, pero un la programa... publicidad no, ¿eh? La publicidad de arriba, esto lo patrocina fulano o mengano, eso no molesta. Sí. Y luego eso que... iba a decir, me he ido. ¿Cubrir cuotas? No, intérprete. Luego, por ejemplo, en la 2 hay un programa todos los domingos que se llama El Lengua de Signos. ¿A las 7 de la mañana? No, tiene una hora menos mala. Domingo, Sí. Casi nadie lo sabe. Y es todas las semanas hay un programa que habla sobre personas sordas, sobre lengua de signos, sobre... Y no es conocido, es decir, no se hace la publicidad. Porque en general No se le da a la bombo. sociedad es algo. Es que al final no deja de ser una minoría. Entonces las minorías tampoco interesan, yo creo. Y si no es una cosa que te toca a ti de cerca, pues tampoco te preocupas. En el No, no. momento en el que tú tienes un familiar o tienes un hijo que necesita la lengua de signos, Ahí es está. entonces cuando te empiezas a preocupar, empiezas a investigar. Pero si no, ¿a ti qué te interesa la lengua de signos? A ti no te interesa nada. Y, por ejemplo, relacionado con las salas de RoomEscape, al final es o gente que está sensibilizada con el tema por lo que sea, que sí que se lo puedes ofrecer, o luego sea la gente que nos ha contratado o nos contratará porque ve el nicho de mercado del 5-8% y que por lo tanto sí que le interesa, pero tienes como las dos posiciones, el que, bueno, ya por lo que sea, por el trabajo, porque tiene alguien en su familia con algún tipo de dificultad, porque tiene alguien que sea sordo o lo que sea, ya sí que tiene más sensibilidad, o si no, ya nos vamos a la parte de negocio pura y dura, que también existe, o sea, no la podemos evitar. Al final un RoomEscape es un negocio y lo que se trata es que sea viable y si alguien hace una inversión que realmente sea para alguien, no para que Claro, no vaya nadie. sí, es totalmente comprensible y más un RoomEscape que es algo pequeñito, pero una televisión pública, tócate las pelotas y ya. ¿Qué ibas a decir, Al final no deja de ser una inversión. Quiero decir, tú para poner una rampa, la rampa la pagas una vez y te olvidas. Y eso se va amortizando con el uso. Pero a la intérprete le tienes que pagar cada vez que va. Y le tienes que pagar por todo el rato que está presente en televisión o durante la grabación. Entonces,
aunque sea una televisión pública o privada, eso es un gasto. Entonces, los índices de audiencia van a aumentar si yo pongo a la intérprete o van a ser los mismos o incluso van a ser menores porque tener eso ahí en la esquina molesta. Es que claro, molesta tener a alguien ahí moviéndose todo el rato. Anda ya, no, Entonces, menores no, en cualquier caso, yo creo que sean superiores, pero muy poquito, porque claro, falta que la gente sorda se entere que ahí pueden ver, yo qué sé, el telediario a una hora que a ellos les interesa y se corra la voz, pero no va a ser cosa de un mes, va a tener que pero, estar un tiempo ahí. por ejemplo, yo reconozco que antes de empezar a estudiar interpretación de lengua de signos, yo veía a la intérprete y a mí me molestaba y yo cambiaba de canal. Ah, pues bueno, yo que soy mucho más básico y más Es que rudimentario, yo a claro, veces miro y me parto con los signos que hace. Claro, si la quieres mirar, sí. claro. Si no, si tú realmente no quieres mirar a la intérprete y quieres mirar solo la imagen de pantalla, tener una cosa que se mueve, es cierto que puede llegar a molestar. De hecho, Televisión Española tiene muchísimos programas interpretados y tienes que darle a uno de los colores del Sí, botón, no sé, el para azul, el ponerlo rojo, o el verde, quitarla. el amarillo, no sé cuál es, para poder quitar la persona que está haciendo lengua de signos para poder escoger. Que al fin y al cabo también está bien que Pues tú eso está puedas muy ver la tele bien. como consideres. Sí. Y ahora pues tienes las noticias, que además no todos los días, porque creo que los fines de semana no están interpretadas, al menos en TV3. Ahora sí, ahora ya los ahora fines de sí, también sí. ¿ves? No me entero de nada. Estoy despasadísima en todo. Tienes las noticias en Televisión Española y en TV3 interpretadas, pero en el canal secundario, en el de noticias. Y así tú Ujú. puedes verlas con intérprete o sin intérprete Sí, sí, a y tu libre elegir. elección y que ¿Sabes? uno, si eres sordo, te va bien porque pones el 324, que es el canal secundario, entiendo el que comentas, y si no te gusta o te molesta, pues pones el TV3 normal y ya está, sale como tiene que salir. Pero Pero Antena 3, por ejemplo, tiene noticias interpretadas los lunes a primera hora. Y hasta el lunes siguiente no te enteras nunca más de las noticias. falta mucho que hacer en Es esto. que claro, Y esta gente que tiene subvenciones y dinero para parar un tren, pues podrían dar un poquito de ejemplo. O sea, los escape rooms, a fin de cuentas, por lo general es una persona que monta un escape con todos los ahorros que tiene, decide si se compra el piso o monta un negocio para luego comprarse el piso. A veces sale bien, no sale bien. O sea, a esta gente no se le puede exigir, en cualquier caso se les tiene que No, claro. agradecer que hayan hecho la adaptación, creo yo, y hacer sí. el máximo de difusión para ver si ese 5-8% pues les acaba yendo. Ay, Sí, nosotros eso con la difusión es algo que hacemos mucho hincapié. Hemos llegado a ir con algún room escape a una asociación de personas sordas relativamente cercana para que lo conociesen, para que pudiesen hacerles preguntas y luego poder ir al room escape, lo que comentábamos al principio, con esa confianza de que lo han hecho bien, que no es alguien que ha dicho, uy, yo voy a decir que esto es accesible para personas sordas a ver si cuela, sino que viesen que realmente estaba muy bien hecho. Es decir, que hay un trabajo ahí detrás que es muy importante para que les llegue la información, sobre todo desde un punto de vista de confianza. claro, es súper importante, ya que las asociaciones son tan cerradas, pues qué menos que sepan que habéis sido vosotras las que estáis al frente de esa traducción. Oye, una cosita que no sé si la tenía apuntada, pero como no estoy leyendo un carajo porque me lo he impreso con letra pequeña, pues a lo que vamos, yo en mi línea. ¿Por qué lengua de signos y no lenguaje? Porque son cosas distintas. ¿Tú dices lenguaje catalán, lenguaje castellano? ¿A qué no? No le pongo nada adelante, digo catalán, ella. Vale, pero en el colegio, las asignaturas. Sí, lengua catalana, Tenías, ok. vale. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la capacidad humana de comunicarse y la lengua es el código mediante el que nos comunicamos. De ahí que no sea lenguaje, porque no es la capacidad de comunicarnos, la lengua de signos, sino que es el código con el que nos comunicamos, la lengua de signos. Vale. Entendido. Pero tenemos Pero la gente acostumbra, perdón que te haya cortado, pero sé qué vas a decir. Sí, lo sé. La gente acostumbra a llamarle lenguaje de signos por un error de traducción de hace 1000 años, a saber quién la cagó,
del inglés, porque en inglés es el language, tanto lengua como lenguaje, y alguien pues dijo, pues esto será lenguaje, seguro. Y de ahí se difundió que era el lenguaje, nadie tuvo narices de corregir a nadie y desde entonces todo el mundo dice lenguaje. Pero... Y los medios de comunicación también, y nosotros antes de estudiar, yo no recuerdo lo que decían, pero vamos, si decía algo seguro que era el lenguaje. Seguro, yo también. Y es una de las cosas importantes cuando comunicas que algo es accesible, el utilizar estas cosas bien, porque a lo mejor has contratado al mejor proyecto del mundo para que te haga accesible una sala o lo que sea, ya no si salimos fuera de los roomscapes, pero si luego haces la publicidad diciendo que es accesible el lenguaje de signos, y lo haces con toda tu buena intención, pero muchas veces si no te lo, o sea, si no te avisan, pues lo que has oído, pues yo antes de estudiar esto, pues las personas eran sordomudas y también utilizaba lenguaje, es decir, al final utilizas lo que has leído y lo que te ha llegado, no puedes saber más hasta que alguien no te lo pone delante y dices, ostras, pues lo mismo he de cambiar porque siempre lo he leído, lo he escuchado mal. Claro. Es un poquito como lo del escape room sin la E delante. O sea, es exactamente eso, que hay propietarios que por desconocimiento pues se publicitan como escape room. Pues mira, oiga, hasta que alguien no te lo dice y te lo explica, pues tienes permiso para cagarla de alguna manera. Dicho eso, vuestra explicación no me exime de cagarla en lo que queda de programa. O sea, tenerlo claro. No pasa nada, está muy interiorizado el vocabulario. Tienes permiso, no te preocupes. Yo lo intento, pero uno es cortito. No, que cuesta mucho porque es que estamos acostumbradísimos a leer en medios de comunicación, a escuchar en medios de comunicación cierto vocabulario. Al final es con el que te quedas y aunque luego te lo digas, sí, tiene todo el sentido del mundo, te explican pues lo que te ha comentado Cintia, el truco, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Lengua castellana o lenguaje castellano? Dices, no, claro, sí lo tengo claro. Pero luego en el momento de hablar lo que vas a buscar es lo que tenías y cuesta cambiar, o sea que no te preocupes. Hostia. Curioso lo que está poniendo ahora David en el chat, que dice que hay empresas que pagan posicionamiento con escape room sin la E, porque hay muchas búsquedas, casi más búsquedas con el nombre mal escrito que bien escrito. Claro, no es una trampa, o sea, es totalmente lícito, pero es aprovecharse del desconocimiento de la gente. En nuestro sector también, lenguaje de signos. Lo mismo. También, sí. Oye, ¿habéis vivido o visto, os han contado algún propietario de sala, alguna anécdota graciosa o curioseta que haya pasado en una sala que hayáis traducido? No, así algo gracioso, no. Hemos estado presentes en algunos rooms, bueno, sobre todo Hallscapes, porque esto sí que los hacemos nosotras presenciales. Así como curioso decir, me llevo esto, ¿no? Y bueno, no sé, aquí en el chat hay alguna persona que ha vivido y gestionado partidas con personas sordas, a ver si puede contar algo gracioso. Sí. Bueno, gracioso o emotivo, vaya, que no sé. Sí, puede haber pasado. Al final es que lo más emotivo es que sea normal, es decir, sí. Cuando no pasa nada, con comillas, es que realmente la experiencia ha sido espectacular. Correcto. Porque nadie se ha dado cuenta que allí había algo que en el resto de partidas no. Es una persona sorda o varias personas sordas. Entonces, justamente lo emotivo es que no pase nada y esa normalidad que te hace ver que, ostras, esto sí que ha sido accesible de verdad porque nadie se ha dado cuenta. Bueno, en los halls, cuando no se nota nuestra presencia, ¿no? Bueno, es que vosotras estáis ahí haciendo vuestras cosas para vuestro público, digamos. Entonces, yo qué sé, es como si en un room normal pues hay una tele ahí que está constantemente dando información. Una vez yo he utilizado la pista que me da esa tele, la tele puede seguir ahí, que yo no la voy a volver a mirar. Pues vosotras estáis ayudando a una persona a que juegue su partida con total normalidad. A mí, que no soy sordo, no me estáis aportando información, pero evidentemente no molestáis. Te vamos a aportar, porque si tú te tienes que comunicar con ese compañero de equipo que es sordo, claro que nos vas a necesitar. Y por eso decimos que no pase nada, o sea, que tú salgas de ese Hallscape sin acordarte de mí como intérprete o de Cintia como intérprete, esa normalidad es el éxito. Sí. Es decir, que se haya jugado un Hallscape donde nadie recuerde que ha habido intérpretes.
que se haya jugado un room escape donde nadie recuerde en qué idioma, de qué forma se daban las pistas, porque todo el mundo ha podido acceder de la forma más cómoda. Por lo tanto, han salido diciendo qué guay el room escape, sin darse cuenta de nada más. Eso es lo guay. Hostia. Y, joder, claro, yo es que estoy haciendo mis pájaras mentales. Claro, es muy importante la comunicación en un escape. Pero, hostia, o sea, yo que oigo, no hago caso a la gente que me dice las cosas. Hostia, es que es complicado. María está todo el rato diciéndome, es que eso ya te lo he dicho. Yo, sí, pero no te he hecho caso. O sea, yo no lo niego, que me lo haya dicho, yo le digo que no le hago caso. Pues eso, en una partida con gente sorda, pues es más complicado todavía. Bueno, ellos están acostumbrados. O sea, Bueno, es que es lo mismo, o sea, si tú pasas de María, pasarás de la persona sorda. Te lo diga con voz, te lo diga con lengua de signos a través de una intérprete, te lo diga como diga. Al final, esa es la normalidad. Que tú no pares y digas, no, es que como me lo dice esta persona, le voy a hacer caso siempre. ajá. Sino que juegues con la misma normalidad que los demás, porque al final no te darás cuenta que hay algo que no estabas acostumbrado a hacer. Pero cuando yo juego, María no se me planta delante y me... O sea, me coge la cabeza y me dice lo que me tenga que decir. En vuestro caso sí que... claro, te tienes que poner delante. Yo no le voy a coger la cabeza a nadie para que bueno, pero te le vas a poner delante o le vas a llamar la atención de alguna manera, ¿no? Yo le haré así con la manita. Pero se lo harás a la persona sorda. Sí. A Víctor no se lo harás. No, Víctor va a poder pasar de tu voz. Yo a la persona sorda le haré así. Si me quiere mirar, que me mire. Si no, no. Yo asignaré lo que tú, por ejemplo, Víctor, le quieras decir. Que te quiere escuchar, perfecto. Que no te quiere escuchar, es su decisión. Y luego también están estas fotos que tenemos de nosotras tiradas por el suelo, porque si la persona sorda está haciendo una prueba en el suelo, nuestra lengua de signos va por el suelo también. Sí. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es despistarla y sacarle de la concentración de lo que esté resolviendo. Por lo tanto, si alguien le quiere decir algo, la intérprete va al suelo y se lo hace en el suelo, que le cojan su campo visual para que pueda decidir si le hace caso a la intérprete o siga lo suyo. Es decir, al final es justamente intentar igualar incluso estas situaciones de no entenderse. También se han de igualar, no podemos parar el juego cada vez que en un hall alguien se quiere comunicar. No, la comunicación fluye y luego cada uno decide si atiende esa comunicación o no. Si es como tú que pasas de María o no, o me paro y yo, bueno, a Cintia a veces también me está hablando porque ella está encargada de leer y ella me va leyendo y luego yo no sé ni a lo que hemos venido a jugar a un room. Sí. Pero yo en ese aspecto soy igual. Bueno, pues yo elijo si quiero hacerle caso a quien me está diciendo algo o no, sea sordo, sea oyente, haya intérprete o no haya intérprete. Pero yo creo que es un poquito más feo. Bueno, no. O sea, yo porque lo tengo normalizado, pero claro, no hacerle caso a un intérprete que te está hablando que no escuchar a alguien. Pero no, sí, porque en realidad, claro, en realidad no es que nos esté ignorando a nosotras, está ignorando a la persona que le está hablando. Nosotras somos la herramienta, somos la voz o las manos de la otra persona, simplemente. Y además no nos sentimos mal, estamos acostumbradísimas. Pues cuando interpretas en clase, pues gente que se te duerme y demás, y tú pues sigues interpretando. Es decir, que en un hall no te hagan caso, no nos hace sentir mal. De hecho, es parte de nuestro trabajo y justamente es la dinámica de un room escape. No podemos estar parando cada vez a todo el grupo de dejar lo que estás haciendo, vamos a comunicarnos, volvemos a trabajar. No, allí fluye la comunicación y lo que se trata es que realmente fluya y sea normal y por lo tanto haya gente que pase en algún momento y se le tenga ya que insistir más de te estoy diciendo esto. Y lo mismo que pararías a María, por ejemplo, de que queremos hablar de esto para un segundo, pues en este caso, pues si lo tienes que hacer con una persona sorda, lo harás. Pero no porque seas sorda, sino porque has decidido que en ese momento del juego necesitas que la otra persona te escuche, oiga tu voz o no. Bien. Sí, o sea, evidentemente las similitudes existen y es todo lo mismo, pero desde el punto de vista de alguien que no es sordo, pues es como, joder, que vosotras estáis haciendo mucho más esfuerzo que yo hablar. O sea, no, pero tú ahí estás jugando y tu objetivo es jugar. Ya, pero es un juego en equipo, dicen en las intros. Sí, y tú vas a jugar en equipo. Sí, lo que simplemente seremos tus manos y la voz de la persona sorda. Sí. No seremos nada más. No os podéis interponer entre el flow y yo. No. Nos subimos en la ola. Sí.
¿Conocéis a otra gente o asociaciones que hagan lo mismo para otro tipo de colectivos? O sea, para los ciegos. No, porque siempre es, pues si hay una persona ciega puede jugar porque se asume que otra persona le va a estar narrando lo que hay. Con sillas de ruedas sí que hay muchas salas que son accesibles para personas con movilidad reducida, pero que no pueden, por ejemplo, entrar 5 sillas de ruedas a la vez. Bueno, y muchas veces sí que pueden entrar en 1 o 2 salas, pero en una sala no pueden o cosas así, pero no conocemos a nadie que haya adaptado para otras Ni discapacidades. siquiera para personas sordas que permitan que cualquier tipo de grupo entre en la sala. No. Sí que pases solo en lengua de signos, pases especiales, pero así que de forma espontánea puedan reservar y que el grupo sea como sea, no conocemos otras experiencias. Pues ahí tenéis nicho de mercado. ¿Qué hay? ¿Más ciegos o más sordos? ¿Sabéis? ¿Dato? Es que claro, como personas sordas no hay censo oficial. No, y de ciegos tampoco, porque no se ciegos. hacen censos de este tipo. Pero como Pues no venden sé, nos cupones, vamos son con más deberes. conocidos. Porque se ve más. Tú a una persona ciega la ves el bastón, Claro. ves el perro guía, ves más. A una persona sorda tú te lo puedes cruzar en el metro y Y no te posiblemente no enteras. sepas que es el Sí, sorda. sí, está Sí. claro. A no ser que esté hablando lengua de signos o que lleve un implante o un audífono y te fijes, pero si no, no sabes que es sorda. Es Ujú, más, se dice que es una discapacidad invisible. Sí. correcto. Además que las personas ciegas son más visibles también porque tienen a la 11 detrás. Claro, pero o sea, mi super cabeza dice, joder, pues si la 11 es tan conocida será porque hay más ciegos que sordos, pero quizá no. Por eso de ahí la O sea, preguntita. yo creo que no es por eso No, es lo que nos vamos con deberes y intentamos buscar, porque sí que eso no hay censos como tal, pero bueno, al final rascando por porcentajes y haciendo cálculos podemos creo que sacar una cifra a punto. Porque con personas sordas nos ha pasado lo mismo, es decir, no hay un censo y tienes desde gente que te dice un 5%, gente que te dice un 10%, y nosotros nos posicionamos más hacia un 8% de población sorda, contando aquellos que no oyen absolutamente nada con aquellos que tienen dificultades y que por lo tanto no van a acceder bien a una conversación hablada. Pero a lo mejor el claxon de un camión sí que lo oyen. Pero también se le considera una persona sorda porque va a tener problemas de comunicación. Ujú. Pero sí. me lo he apuntado como deberes. Sí. Bien, bien. Eso y lo de los drag queens de la sala Apolo. Ya tenéis Eso doble también. ración de deberes que no es poco. Sí. Oye, comentábamos antes que cambiaréis o habéis cambiado el idioma de vuestras publicaciones al catalán. ¿Por qué? Sí. Pues en parte por lo que comentábamos antes de que Porque los la lengua de catalanes solo signos hablan es catalán. territorial. No. No, porque solo hablan lengua de signos catalana. Sí, eso es Las lo personas que... sordas. Pero catalán y castellano, Como lengua escrita. sí, pueden aquí, o sea, si viven en Cataluña, pues van a tener las dos si saben leer y escribir. La cosa es que, claro, nosotras donde vivimos es en Cataluña, al final donde trabajamos más es en Cataluña, y en Cataluña se utiliza la lengua de signos catalana y todas nuestras publicaciones hasta ahora en general eran en lengua de signos catalana, alguna cosilla en lengua de signos española y demás. Pero bueno, pensando un poco hacia dónde llevar el negocio, dijimos, pues si por la lengua de signos que más utilizamos es la catalana, que no nos permite salir de Cataluña, excepto irnos a Andorra, que también se utiliza la lengua de signos catalana, pero allí también está el catalán, porque es la lengua oficial, pues posicionarnos como empresa referente en el sector, como expertas en lengua de signos catalana y también adoptando el catalán sin perder el castellano, porque evidentemente seguiremos haciendo cosas en castellano, pero sí, pues centralizar que nuestro trabajo es en Cataluña. Bien, sí, tiene todo el sentido del mundo que lo hagáis. Vaya, y más si es lo que más os demandan, pues si siempre tenéis la opción a ofrecerlo en castellano, pues listo. Porque los escapes que habéis traducido ha sido en catalán o en castellano. Todos con lengua de signos catalana y luego el idioma de los subtítulos y la voz, yo diría que muchos en castellano. Porque sí que es cierto que las personas sordas, claro, es que piensa que hace no demasiados pocos años tenían el carnet de subnormal. ¿Sí? Porque antes se pensaba, si una persona es sorda, es muda. Si es muda,
no piensa. Y si no piensa, es tonta. Por lo tanto, carnet de Hombre. subnormal. Eso era lo que, sí, era lo que tenían, carnet de No es subnormal. broma, ¿eh? No carnet de discapacitado, Pero a ver, minusválido, como que no es el de broma. subnormal. Que no Carnet se de tiene, subnormal. Que sí, Que que no es sí. broma, Que hay que no gente es que lo broma. atesora aún, que lo tiene ahí guardadito y gente que yo creo que no supera los 50 años. Es decir, no estamos hablando de una persona sorda con 90 años. Pero tenían un La papelito gente- que ponía que tenían una discapacidad Sí, 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 intelectual. sí. No, No, carnet no, de carnet subnormal. es normal, tal cual. Sí, no era, no es que yo me estuviese pasando con No, como no. lo decía, carnet de subnormal. Literal. Entonces, puta. ¿qué pasa? Pues si es subnormal, pues tampoco hace falta educarlo, o sea, en plan niño salvaje. Sí. Bueno, pues sí que es cierto, pues colegios de sordos, luego que sí, educación inclusiva, que sí, entonces no, pero te saco de inglés para hacer refuerzo, te saco de catalán porque así hago refuerzo y te dejo en español que te va a ayudar más, bla, bla, bla. Por lo tanto, tenemos una gran parte de la población sorda aquí en Cataluña que lo que sabe es solo español, porque solo le han enseñado castellano. Y los jóvenes que vienen con una identidad bastante diferente, ya sí que quieren expresarse mucho más en catalán. Entonces siempre los room escape será, a ver, con el español llegáis a todo el mundo, con el catalán identificáis más al público sordo. Y un poco cada sala escoge lo que cree que le va a funcionar mejor, porque no se puede hacer un vídeo o lo que sea en doble idioma, porque la lengua de signos tiene un componente que es el hablado. Ujú. Se dicen cosas vocalizando y tienes que escoger si va a ser catalán o castellano. Aunque la lengua de signos sea siempre catalana. O sea, podrías incluso vocalizar en inglés Ujú. si la información de la sala viene en inglés, pero las manos serán en lengua de signos catalana y vocalizarías en ese inglés. Eso Lo no que tiene- vocaliza. No tiene sentido, sí, no se siente que no tiene No sentido, tiene pero ningún tipo de sentido lo que acaba de decir. sí, pero es creo que es más fácil para que te entender que entiendas. catalán-castellano a veces es como, ay, sí, pero las manos son Ujú. lengua si no es catalana, tendrás que poner la boca en catalán. No, las manos van por un lado y la boca va por otra. Como algo tan raro como que te venga del inglés, que en una sala no, pero en conferencias hay, que en una conferencia está hablando en inglés, si la intérprete sabe inglés, va a vocalizar en inglés, que es súper raro, y luego las manos va a ser hacia su público. Si está en Cataluña, su público es catalán, lengua si no es catalano. Sí. Eso es complicado, ¿eh? Sí. O sea, yo Pero no sé es verdad. girar con una mano para un lado y con la otra para el otro, imagínate. Hablar y hacer gesto con las dos manos. Mira, yo eso tampoco lo sé hacer, pero te puedo interpretar del inglés a la lengua de signos. Porque cuando decís que vocalizáis a la vez que hacéis la lengua de signos, lo que vocalizáis es... Pues si hacemos hola, no va a ser hola. Vale. Claro, se dice, no le pones voz para no molestar, pero no vas con los labios. Pero no con todos los signos. Hay signos, por ejemplo, mentira, que lo que tienes que hacer es esto. Entonces, claro, es que depende del signo. Hay signos que sí que tienes que mover los labios y hay otros signos pues que tienes que hacer otras cosas con la cara o con la boca. Sí, porque si tienes que hinchar mejillas, como en el que te ha hecho Cintia, Ujú. o grande, no haces el signo de grande y dices grande, sino que haces, es decir, hinchas las mejillas, Vale. o para el pequeño que sacas la lengua. Claro, si sacas la lengua a la vez no puedes estar diciendo pequeño, por lo tanto hay dos formas de hacer los signos. Uno es, pues si te obliga el propio signo a hacer algún gesto, alguna cosa que la boca ya no te permite hacer la palabra, y muchos que te permiten hacer la palabra o parcialmente la palabra, un poco depende del signo, pero ahí hay un apoyo que está muy relacionado con la lengua oral, de la que viene la información de la persona oyente que está hablando. Ujú. Bueno, está muy bien lo de vocalizar a la vez que haces el signo para darte a entender de dos maneras. O sea, yo creo que está guay. O sea, es bien pensado el que pensó eso. El que hizo diferentes idiomas no, pero el que hizo eso sí que me parece guay. Bueno, claro, si teniendo en cuenta que hay, o sea, un signo puede significar muchas cosas, pues está bien que lo puedas diferenciar también por la boca, porque si no, no sabrías Sí, cuál sí, es, no. tendrías que ir jugando ahí de a ver qué ha dicho. ¿Cuántos? No, eso no es pregunta, creo. Porque no hay un número de signos establecidos, ¿no? ¿O sí? ¿Cuántas palabras hay? Cada signo tiene como 7 componentes básicos y puedes jugar con ellos, desde pues los dedos como los pones, la mano la abres, la cierras, si te tocas el cuerpo o te alejas, y a partir de ahí pues imaginación al poder, y se crean signos nuevos, como aparecen también neologismos en español. En ese aspecto es igual de rica. Te los inventas en función de Sí, también, si hay que inventar quién signos. los necesitas. ¿Y hay faltas de ortografía? Sí, hacer uno de estos parámetros que comentaba Lidia, hacerlo mal. Pues si el signo va aquí
Ujú. en la barbilla y tú lo haces aquí, en el pecho, eso es una falta de ortografía, entre comillas. De la misma forma que también se puede tartamudear en lengua de signos. Sí. Es decir, el Tartamudear proceso es en un poco lengua el de mismo. signos, ¿cómo se hace eso? Pues repitiendo, Sí. quedándote encallado. Vale, o sea, O haces con la un mano signo y... ahí. Vale, vale. Mi Y cabeza luego es es eso, espectacular, se ríe sola. Estoy ahí en mi nube. A saber qué estará pensando. en el chat comentan eso, Bizarre tiene un signo propio. Sí, Es decir, este. los nombres Bizarre. propios normalmente tienen signo, porque no vas a estar deletreando todas las veces el nombre propio, por lo Claro. tanto se le bautiza y se pone un signo. Y de esta forma, pues las personas sordas ya se pueden referir a eso con ese signo en específico. ¿Y eso se patenta? O sea, se patenta. Hay un organismo en el cual inscribís la palabra, porque imagínate que voy yo y digo, pues yo no soy Bizarre, yo soy Escapem y quiero ese signo para mí. No. No, no hay nada. Hay muchísima gente que tiene mi signo. Muchísimo. Así que. Vale. Oye, hablando de Sí. signos, ¿el signo vuestro que es Binomials? ¿Vuestro logotipo? Sí. Vale. Y lo habéis creado vosotros. Sí. Vosotras. Además tiene una particularidad que esta forma de poner la mano, de mostrar el dedo índice, el del medio y el meñique, y doblar pulgar y anular, no existe ni en lengua de signos catalana ni en lengua de signos española. Existe muchas cosas, pero esto no. En otras lenguas de signos sí, pero nos pillan muy lejos, por lo tanto no le damos mucha importancia, pero no habrá absolutamente nada de ninguna forma que sea con la mano puesta así. O sea, Por lo tanto, resumiendo, que en lengua de signos española, es que creo que estás liado un poco, que en lengua de signos española y lengua de signos catalana, eso que estaba haciendo Lidia con la mano, ¿puedes? ¿Otra vez? Esto no significa nada. Bueno, y significa además, Binomials. sí, Única y exclusivamente. y esto es 2, también es el signo, se hace así el signo de intérprete, Ajá. y la I también de intérprete, por lo tanto nos estaba como muy ligado, porque además dos culturas, cultura oyente, cultura sorda, como que nos venía Al pelo. Sí, al final era como, ostras, qué chulo, puede significar cosas, nos representa como empresa y no puede ser absolutamente nada más, nos lo quedamos. Y antes no lo he preguntado, pero yo ya lo sé porque he hecho los deberes. ¿Pero por qué Binomials? Porque somos dos, un binomio. Y ILS son las siglas de intérprete de lengua de signos. Entonces quedaba bien y lo juntamos. Además que esto de binomio viene un poco de la competencia. Nos bautizó la competencia como binomio. Estábamos estudiando. Acabamos justo a Nos acabamos de titular y la competencia nos dijo, uy, es que sois un binomio. Y ya nos gustó. Nos hizo gracia la cosa. Sí, porque además a mí me encantan las mates, por lo tanto el término binomio, pues bueno, Mola, iba claro. muy conmigo. Os voy a contar un secreto, le gustan tanto que es matemáticas. De carrera, ¿eh? Ah, además. Así que venía más al pelo todavía la cosa. Así que nada, binomio. En realidad no queríamos que acabara en ILS, pero no había nada más que quedara bien y lo juntamos, nos gustó. Y Empezamos a jugar así Room Escapes, no iba a ser el nombre de la no iba a ser empresa. el nombre de la empresa, era equipo de Room cuando empezamos a jugar solas. Y Y nos acabó gustando nos acabó tanto. gustando que fue el nombre de nuestra empresa. Ujú. Bien, un nombre, pues bien, o sea, al pego y que tiene punch. Vaya, yo hace años que os conozco, que os tengo en el radar, pues conoceros, no os conozco muy a fondo, pero sí que hemos coincidido alguna vez. Y eso, os conozco como las Binomials. De hecho, tenía dudas en los nombres. O sea, os lo pregunté porque no me acordaba. O sea, uno se hace mayor, ya llegaréis. O sea, todos los que estáis ahí escuchando llegaréis. Y veréis lo duro No que sé yo si hemos de llegar o ya. Digo, no sé yo si hemos de llegar ya, que Sí, no estamos muy lejos. sí, Ya te digo yo que sí, que tenéis por llegar, seguro, unos cuantos años. bueno. Parecemos más jóvenes de lo que somos. Joder.
Oye, ¿tenéis algo que pedir a los propietarios de las salas de escape en nombre de las personas sordas? Bueno, Como las personas sordas, no, eso sería algo... sí, es que no nos gusta hablar en nombre de las personas sordas. Creemos que son ellas las que tienen que luchar por sus derechos y sus cosas. Bueno, pero podéis ser Pero bueno, abanderadas, ¿no? no, bueno, pero sí que podemos hablar como Como vosotras, intérpretes. claro. Eso sí, Pues, ¿esto? Bueno, pues eso, que al final es no solo pues, hacer algo que revierte en la sociedad, tener una sala accesible, sino que también vas a un nicho de mercado que es bastante potente y ya hemos dicho antes que tienen dinero para gastar en ocio porque no tienen ocio que sea accesible, por lo tanto que se lo piensen al menos, que estén abiertos a si alguien les hace alguna propuesta a pensarla, Ujú. también a compararla, a preguntarle a alguien que sepa del tema. Si nos quieren preguntar a nosotras si les han hecho alguna propuesta, otro proyecto, que nos pregunten nuestra opinión sin problema, que se la diremos para que aquello esté bien hecho. Al final la cosa es hacer las cosas bien para que pueda ser usado por las personas que quieran jugar y que por lo tanto yo lo resumiría en eso, en mente abierta Ujú. y que lo valoren. Que al final, bueno, puede ser muy chulo. sí, y yo lo que pediría también es a la hora de crear los juegos, ponerse en el lugar de la otra persona. Porque quizás es más fácil a la hora de crear los juegos desde un inicio, ¿no? Si ya te pones en el lugar de la otra persona y piensas en lo que puede necesitar, quizá es más fácil desde un inicio que puedan ser accesibles desde esa base. Luego ya se añadirán o se adaptarán otras cosas, pero que el juego ya de por sí pueda tener pues ciertas pruebas que ya sean jugables y luego pues O que tengan posibilidad, que tengan de serlo. posibilidad de Es decir, serlo. que no todo pase, por ejemplo, en nuestro caso que tratamos con las personas sordas, que si una prueba solo pasa por el sonido, ahí no va a ser accesible, por ejemplo. Pero si ya se piensa desde el principio en que puede ser accesible, ya se puede crear de forma que luego pues, se puedan instalar luces y demás. Es decir, creo que vas por ahí, ¿no? Sí, sí, que lo más importante es eso, ponerse en el lugar de la otra persona y pensar en cómo se sentirían, qué querrían, qué les gustaría a ellos si fuesen una persona sorda o con cualquier otro tipo de discapacidad. No nos centremos solo en las personas sordas y que piensen en eso simplemente. Claro, eso es como cuando hacen una sala y ya piensan de base en los daltónicos, porque eso Sí, es un error, o sea, un error, no, una cosa muy fácil a evitar el hecho de poner ciertos colores. Entonces te saltas esos colores y haces que la sala sea accesible para todo el mundo que, o sea, daltónicos y no daltónicos. Sí, sí. Es yo, como por eso. ejemplo, no tengo sentido del olfato casi nunca. Yo no puedo hacer ninguna prueba de olfato, entonces es como, no me dan ninguna alternativa. Claro, que Y además de olfato, pues tengan texturas, por ejemplo. Sí, y sí. algo que pueda, porque yo es como cuando llegamos a la prueba, es como toma Cintia, o sea, yo no la puedo hacer. He hecho una, creo que en todos estos años, que sería, no sé, me dio por oler, Milagro. pero yo en general no huelo, por lo tanto es que ya sé que no puedo hacer la prueba. Además, no, si huelo muchas veces no sé a qué estoy oliendo, por lo tanto, porque nunca lo he olido ni lo he relacionado. Entonces, como pues muy bien. Entonces, sí, estas cosas se piensan que entendemos, que es muy complicado al final pensar en todos los colectivos, en todas las dificultades que podría tener cualquier persona al entrar en una sala. Pero bueno, al final, pues bueno, haces lo que conoces. Yo creo que hoy también, pues quien vea este vídeo habrá conocido algo más sobre las personas sordas y, bueno, pues a la hora de pensar juegos y demás, pues ya lo puede tener en cuenta. Sí, que tengan un poquito en consideración, ¿no? Que no cuesta nada lo de poner unas lucecitas a la vez que sale un sonido por un lugar u otro. Es fácil Sí. de diseñar. Mira, comentan que Ostras, qué guay. Cryogenic se diseñó eso, teniendo en cuenta que iban a tener un Game Master con discapacidad intelectual. De hecho, Guay. tienen Cryogenic Zaragoza y Cryogenic Madrid. En ambos hay personas con discapacidad. Pues sí, Y eso está Pues si guay. necesitáis algo, nos contactáis sí. para las personas sordas. Claro, Sí, ya que habéis dicho que teníais el hall durante 2 años, pero si queréis volver a darle una vuelta, podemos charlar. sí, sí. Oye, no, nos han dejado algunas preguntitas, pero todas son las mismas. Hay varias y todas
¿Qué escape rooms han traducido? ¿Qué escapes han traducido? ¿Qué escapes son accesibles para personas sordas? ¿Qué escapes de Has Cataluña han contestado. traducido? O sea, para los que se hayan enganchado a mitad del programa o únicamente para refrescar la memoria, yo os empiezo a tirar porque me acuerdo de La Soga, la primera versión, estaba adaptada. Luego Escapem, Bizarre, tanto Circus como... Bueno, de Escapem la sospecha, perdón, y los Hallscapes que tienen. Bizarre, el Circus y Toys. Y no me acuerdo los otros que habéis dicho. Escaparium. Operación Escapar, Orfeus. pero cerró, ¿verdad? Orfeus. Es lo que nos han comentado. Sí, nos lo comentó Yo creo que tienen la justamente una prisión persona ahí. sorda. Yo juraría Podría ser. que pusieron el Prison Planet donde estaba la joyería y que sigue estando Frankie. Pero bueno, en cualquier caso, que miren la web de Escaparium a ver si por un casual sigue abierto Orfeus y tienen opción de jugar las personas sordas. Mira, sí, confirman por el chat que sí que cerró. Una lástima. Me habéis comentado... Tocará volver a ponerse ahora post pandemia que hayan más salas, porque La Soga también cerró y que nos va a tocar volver Sí. Bueno, a ver si jugar y por lo tanto a conocer más salas. los millones de personas que nos ven, Soy un monazo. alguno se vuelca. Y eso vosotras, claro, si no jugáis y no os dais a conocer, pues tampoco. Así que haced un poquito de sector, jugad y haceros publi a vosotras mismas, que también interesa. Sí, Aunque sé que vais un poquito de culo. un poquito, bastante. Un poquito. Pero buena señal también. Sí. Decía Es algo antes positivo. que fuera de cámaras me habéis comentado que este directo lo subiremos a YouTube traducido, bueno, por vosotras. O sea que os pasaré ahora el vídeo y lo traduciréis y cuando suba a YouTube pues será accesible para las personas sordas también. Así que guay. Gracias. ¿A quién nominaréis para que se venga un futuro programa? ¿Alguien que os haga un poquito de ilusión que esté por aquí sufriendo como estáis sufriendo vosotras? No hemos sufrido. No, al final No, claro, os no ha habéis sido un reído de mí. sufrimiento. No, para No, nada. para nada. No, tú, si lo tienes tú. Rumadictos, he visto que no había pasado por aquí todavía, ¿puede ser? Rumadictos. ¿A cuál? Porque son muchos. ¿Vero? Vero. Hostia, pero un directo con Vero puede ser muy largo, ¿eh? Y muy improvisado. Sí, pero va a ser divertido seguro. Sí, sí, eso no lo dudo. ¿Vale? ¿Alguien más que tengáis en el radar? ¿Qué es eso? Estamos bastante... Es que estamos muy desconectadas del mundillo, la verdad. Entonces así que Pues se nos ocurre cuando hagas alguna de las preguntas por Instagram, te lo iremos dejando y luego Sí. puedes decir que es culpa nuestra. Vale, me parece estupendísimo. Oye, muchas gracias por haber estado aquí, por aceptar la invitación y por dar un poquito a conocer lo que hacéis y joder, pues abrir un poquito la mente a los cuñados que hay por ahí como yo, que no tenemos ni pajolera idea de esto y nos hacemos unas ollas interesantes. Muchas gracias a David de Bizarre que se ha suscrito. Os animo a todos a suscribiros, que con el Prime es gratis, una suscripción al mes, no seáis ratas, que la tenéis ahí muerta de asco. Y nada, os toca a vosotras despedir el programa. Lo podéis despedir de dos maneras si queréis, ¿no? Que si luego va a ser accesible va a quedar un poco raro. Claro, sí, va a quedar raro. Bueno, Pero sobre todo, darte las gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro ¿has trabajo. dicho oportunidad o tabarra? Porque os di las dos cosas. Oportunidad. Oportunidad. No, además, hemos estado muy a gusto Sí, las dos. súper a gusto, la Que verdad. veníamos con nervios, no por ti, sino Sí. por el hecho de enfrentarnos a hablar. Que aunque estemos acostumbradas a estar delante de cámaras y delante de mucho público, pues no suele ser nuestro mensaje y es muy diferente esta situación donde se nos pregunta a nosotras. Así que de verdad muchas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer lo que hacemos y de difundir más sobre la lengua de signos. Ok, Así muchas que gracias. Te lo agradecemos muchísimo y también lo fácil que has hecho este ratito, que ha sido muy agradable. Se intenta. Muchas gracias, chicas. Hasta ahora. nada, gracias a ti. A ver.